presentación de este informe. Bien, y como ha dicho Candy, vamos a hacer una exposición, una síntesis de las opiniones de todas las personas que habéis participado, tanto desde el ámbito educativo, desde los servicios sociales municipales o desde el servicio especializado, y que habéis hecho posible la elaboración de este informe. Bueno, la diapositiva también sería un resumen de aquellos aspectos, mejoras o puntos que vosotros pensáis que es necesario mejorar. Vamos a empezar por las cuestiones más positivas y dentro de ellas aquellas cuestiones que se han valorado han sido, y que también ha hecho alusión el delegado de Educación cuando nos ha dicho que de los datos recogidos en estos últimos 3 años, del análisis de las buenas prácticas que hemos ido viendo y de los estudios comparativos, ha sido curioso, pero nos ha puesto de manifiesto que el absentismo escolar también funciona como un buen detector de otros problemas como el maltrato, el acoso entre iguales, problemas de salud, etcétera. Es un aspecto que dentro de la comisión de seguimiento hemos valorado como muy positivo, que no era una cuestión que nosotros íbamos a buscar, pero que realmente, bueno, pues nos da pistas también de cómo podemos intervenir en otros problemas que también han salido de una forma colateral. Como siempre, seguimos valorando la coordinación interinstitucional y la colaboración entre las 3 instituciones, en este caso, implicadas. Por lo que se ve, y como también ha dicho el concejal de Bilbao, es un aspecto a valorar, aunque siempre, bueno, con esa necesidad de ir mejorando, y como dice Javi, lo de trabajar conjuntamente es importante. Por lo tanto, hay que seguir en ello. Y un aspecto importante era, sobre todo y fundamentalmente, habéis valorado la coordinación que se ha empezado a dar, que se está dando entre los centros escolares y los servicios municipales, ¿no? Digamos, los que estáis más trabajando conjuntamente, a pie, ¿no? Os conocéis más, esa necesidad de conoceros, de saber, como dice Javier, de quién es el educador, quién es el profesor, quién es la trabajadora social, bueno, es muy importante, ¿no? También la existencia de un programa en el cual se está protocolarizando la actuación y permite saber y controlar y hacer un seguimiento del absentismo, en qué pasos está o cómo se sigue el itinerario, también ha sido un aspecto a valorar. Y, por supuesto, destacar la labor, sobre todo este año, ¿no? Fundamentalmente de los mediadores escolares, y por hacer una alusión, sé que hay en otros municipios, pero sí que se estaba viendo fundamentalmente en Bilbao en concreto, que esa labor se estaba notando, ¿no? Por decirlo así. Y ya que seguimos o estamos en el ámbito educativo, y por seguir con un lenguaje del mundo de la enseñanza, también hay aspectos que se necesitan mejorar. Y de ahí, bueno, pues puntos que anotabais. El problema sigue siendo cómo conseguir que las familias, ¿no?, fundamentalmente, valoren la educación como un medio de promoción, como un medio de una futura inserción social, laboral, para sus hijos y sus hijas, ¿no? Se apuntaba también igual la necesidad de que de la Delegación de Educación al inicio del curso envíe cartas, ¿no?, poniendo en énfasis, informando de la obligatoriedad de la enseñanza, ¿no?, básica, o tal vez tendríamos que impulsar y poner en marcha las campañas de sensibilización. No sé, algo tendríamos que hacer, ¿no?, en esta línea. También se decía la necesidad de difundir, de sensibilizar más a todos los profesionales acerca de la problemática del absentismo escolar, ¿no? Igual esa necesidad de que inmediatamente que se detecte el problema ir actuando, ¿no?, intensificando esa relación con la familia, no dejando que las cosas vayan pasando y llegue final de curso, ¿no?, sino que, bueno, se actúe de una manera inmediata. Para ello tenemos que ser conscientes de que es importante trabajar, ¿no?, para que no se vayan acumulando y el índice de absentismo vayamos bajándolo. Esta mañana también se ha hablado de la necesidad de trabajar en la prevención, ¿no?, evitando, por lo tanto, la cronificación de los casos y, como también decía Candy, trabajar ya de una manera mucho más eficaz en las etapas más tempranas, de una manera mucho más exigente, ¿no? Cuando antes abordamos el problema, antes vamos a intentar buscar esas soluciones, ¿no?
Intervenir más contundentemente, sobre todo en aquellos casos de absentismo ya continuado. Se habla de intervenciones más rápidas, directas y eficaces. Y, sobre todo, existían problemas a la hora de que se dilatan mucho los plazos en cuanto a establecidos a la hora de solucionar los problemas, ¿no? Se piensa en que tal vez entre que se deriva a un sitio a otro se dilatan los tiempos y entonces, bueno, pues cómo tendríamos que intentar que esos pasos se vayan disminuyendo o que por lo menos vayan llegando a las áreas que tienen que llegar, ¿no? Intensificar el trabajo con los adolescentes, incorporando itinerarios formativos, laborales, adaptados a cada situación, ¿no? Sobre todo en la educación secundaria obligatoria vemos que el índice es mayor y, por lo tanto, habría que abordar de una manera más individualizada, sobre todo con estos jóvenes, ¿no? Que no sabemos muy bien cómo motivarles, ¿no? De ahí el de proporcionar respuestas educativas más adecuadas, sobre todo en los casos más graves, facilitando una mayor diversidad tanto en los aspectos organizativos como de contenido, ¿no? Para dar respuesta a las necesidades de cada uno. Esa frase tal vez también tan utilizada, adecuando los recursos a las necesidades, ¿no? Pensando en cada caso en individual, ¿no? Ya sé que esto es muy complicado, ya sé que esto implica realmente una mayor reorganización, el que todas las instituciones lo vean, es una cuestión económica, de profesional, bueno, pues es muy complicado, ¿no? Todo realmente parece muy complicado, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues lo que también nos decía Francesco, esa necesidad de inventar, de motivar, ¿no? La escuela un poco imán, ¿no? Ese cómo llegar, ¿no? A cada uno de los casos más individuales, ¿no? Y bueno, y cómo no, también la posibilidad de reflexionar sobre cuestiones también de esa necesidad, no sé, de una normativa legal o de, ya sé que lo de las sanciones no nos gusta, ¿no? Pero ¿qué hacer con esas situaciones en las cuales se van enquistando y realmente hay muchos padres, tutores, que les da un poco igual, ¿no? Esto de mandarles a clase o no mandarles, ¿no? ¿Qué podemos hacer en esas situaciones? También Candy nos ha hablado de la dimensión, ¿no? del programa en cuanto a datos. Aparecen ya en 1.135, el 1,3% de la población de la enseñanza básica. En centros públicos, el 1,8% de la educación primaria y el 2,7% en la ESO, de la educación secundaria obligatoria, y en los centros privados sería el 0,2% primaria, 0,5% en la ESO, ¿no? Realmente, si hablamos de jornadas escolares perdidas, serían por el 84,5% de los asentistas, no superan el 25% de las jornadas. Aunque sí que es preocupante que, sobre todo en la educación secundaria obligatoria, este intervalo aumenta, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del 65%, ¿qué hacer, ¿no? Con esos chavales que realmente no acuden a clase, pasan de ir a clase, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con ellos? Y también hemos hablado de que afecta sobre todo a centros públicos. Ya empezamos a hablar de centros en concreto. Estaríamos hablando de 10 centros públicos y 2 concertados. Hablaríamos ya que corresponderían a barrios en concreto de Bilbao. No es por señalar, Ocharcoaga, Casco Viejo, San Francisco, Zabala, ciertos barrios de Basauri, Baracaldo, Portugalete y Sestao. Por lo tanto, no estamos hablando, o tal vez pensamos en la comisión que no estamos hablando más a la zona, sino más a dónde estaría la titularidad, ¿no? Sino a zonas en concretas. No nos queremos decir que sean públicos y privados, siempre era una preocupación que teníamos, porque son públicos, privados, sino ya estamos especificando, concretando, focalizando centros. Por lo tanto, esto nos tiene que decir, bueno, pues algo habrá que hacer, ¿no? Con todas estas aportaciones y conclusiones y valoraciones, datos que ya en el informe aparecen, ¿no? Por lo tanto, la comisión, y teniendo en cuenta todas estas aportaciones de todos los profesionales implicados que nos habéis dado vuestras opiniones, tienen que aparecer soluciones, o por lo menos que se apliquen ya al entorno cercano y a realidades y propuestas, de ahí las propuestas de mejora que desde la comisión pensamos que serían interesantes. Algunas de ellas son coincidentes y, por lo tanto, seguro que resultan familiares porque ya fueron presentadas el año pasado. Pero bueno,
queremos seguir recalcándolas. En primer lugar, sería pues animaros se me ha pasado esta. Animaros a que seguís dando datos y reflejando todo ese tipo de controles exhaustivos a veces, que a veces son tediosos, que estamos todo el día repitiendo, es que lo vayáis haciendo y que por una parte realmente entendemos vuestro esfuerzo y desde aquí pues daros la enhorabuena, ¿no? La Comisión reconoce a todo el profesorado, a todos los diferentes agentes escolares, sociales, la responsabilidad y todo lo que ello implica, ¿no? Nos cuesta mucho dar datos, pero de ahí realmente a veces pues vamos sacando una realidad y de ahí tal vez podamos ir dando soluciones, ¿no?, interesantes. Dada la importancia del problema, a veces es mínimo, ¿no?, con toda la población, todos los alumnos y alumnas que están escolarizados, parece que es un problema que no tiene importancia, pero en sí es grave, ¿no? Digamos, debe procederse una intervención diferenciada, ¿no?, que contemple, por una parte, zonas, centros especialmente afectados y, por otro, un estudio individual de cada caso, ¿no? Entonces, garantizando la intervención y el seguimiento hasta que se normalice la situación escolar, ¿no? Es importante. Ya vamos dando datos, vamos recogiendo, sabemos cuáles son las zonas, sabemos qué centros hay, sabemos cuáles son los críos que están involucrados, por lo tanto, tiene que haber una intervención individualizada para cada uno de ellos. Hemos estado hablando esta mañana también de que habría que potenciar las campañas de sensibilización dirigidas a la población en general, pero también en particular sobre la necesidad, la obligatoriedad de la educación, de la enseñanza básica, ¿no? Es un derecho y, por lo tanto, es una obligación de todos los que estamos ahí, ¿no? Pero a veces hay que, pues recordarlo, ¿no? Aparecen cuáles son las causas, pero igual tendríamos que seguir profundizando más, ¿no?, detenidamente, de ese análisis de cuáles son las causas de la conducta absentista, ¿no? En función de ella, por lo tanto, proporcionar medidas correctoras más eficaces. Otra vez la Comisión vuelve a valorar muy positivamente los esfuerzos realizados de todas las instituciones, pero parece que se sigue recalcando la necesidad de mejorar la comunicación y la intervención entre las más coordinada, ¿no? Es necesario, a veces seguimos repitiéndonos, ¿no?, el cuidado que tenemos que tener a la hora, ese celo, ¿no?, especial sobre las notificaciones de la actuación, plazos de tiempo, si realmente se han mandado, cuándo, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? El que simplemente sepamos que lo hemos mandado y no sepamos qué es lo que ha pasado después, ¿no?, dónde ha quedado. ¿Qué ha hecho de Fiscalía? ¿Qué ha hecho Delegación? ¿Qué ha hecho la Diputación? ¿Qué hemos hecho, ¿no? Y un tema que siempre lo seguimos recalcando y que a Javier sobre todo le gusta mucho, que es la creación de las mesas locales. Están puestas en determinados municipios y realmente la valoración ha sido muy positiva, ¿no? Vimos las experiencias el año pasado, Portugalete, Baracaldo, por mencionarlas, ¿no? Esa necesidad, especialmente, sobre todo, de crear mesas locales en aquellas zonas que vemos que realmente el problema está más agudizado, ¿no? Les hemos dicho. Ese sería interesante. Mesas locales hablábamos, que luego también Candy os dará posibles sugerencias que la Comisión hacíamos. Se sigue también pensando en la necesidad de los encuentros que han sido muy positivos, con una implicación grande de la Delegación y de Fiscalía, ¿no? Por lo tanto, hay que seguir con esos encuentros, hay que seguir sensibilizando a la Fiscalía. Definir los criterios para que los centros, sobre todo con ese alto índice, ¿no?, absentista en el alumnado, sean tratados con criterios diferenciales, ¿no?, con respecto a designación de personal para esos centros, propuestas de formación para ellos, dotaciones económicas para ellos. Ya sé que a todos nos cuesta, y sobre todo a los políticos, ¿no?, a la gente que decide, que pone el dinero, ¿no? Pero bueno, ahí está el problema. ¿Por qué no, no? Estos datos nos están dando hacia dónde tenemos que ir. Por lo tanto, implica flexibilidad también, ¿no? Y, bueno, como último punto, también anotábamos poner en práctica los instrumentos legales y, en su caso, desarrollar tal vez una normativa más adecuada para lograr una intervención más eficaz en los casos más graves.
Bueno, estas serían las propuestas de mejora que ya aparecen también en el informe y que nosotros como comisión queríamos destacar. Pero no solamente queríamos quedarnos ahí, sino que la comisión también quería aportar una serie de compromisos que como comisión queríamos establecer. Y Candy os las facilita y os las explica. Bien, pues venga, esto sigue ya para terminar.